tengo entendido, Patricio, y eso te quiero preguntar a ti, que Chile es uno de los que lidera el ranking del problema hídrico y además es uno de los países que más va a recibir los embates del cambio climático. Respecto del agua potable, un dato que diste tú que a mí me preocupa y que por supuesto nos preocupa a todos. El agua potable en las grandes ciudades de Chile, en Talca, por ejemplo, en Concepción, en Santiago y en otras grandes ciudades, ¿podría llegar el racionamiento de agua potable pronto? Mira, están abiertas todas las posibilidades porque por lo menos en la región del Maule llevamos 13 años de sequía prácticamente. Ahí ya se declaró esta semana región de escasez hídrica, es decir, el consumo humano supera el abastecimiento que hay desde el clima. Y obviamente, si hay 8 años de sequía el próximo año... Que lo más probable es que va a haber, lo más probable, si hay un evento de la Niña, por ejemplo, y profundiza la sequía y llegamos a un 40% de déficit el 2020-2021, no te quepa la menor duda que lamentablemente va a haber un periodo de racionamiento de agua potable. Eso es impresionante. En algunas ciudades, quizás Santiago, quizás Talca, quizás la zona central de Chile. Y también el gobierno ha hablado, si se llega al extremo, de algún tipo de también intervenir las cuencas hidrográficas, expropiar los derechos de agua, porque cuando se llega a un nivel crítico, el Estado tiene que responder. A mí me preocupa dos cosas. Me preocupa estos planteamientos de la conferencia, ¿no es cierto?, de Chile, que son planteamientos para el 2030, 2050, descarbonizar, qué sé yo. Pero a mí me preocupa el corto plazo de Chile, de la zona central, del 2020, 2021, que estamos en una mega sequía y que no se ve el término de esta mega sequía y además una crisis térmica. Vamos a tener temperaturas el próximo año cercanas a los 37, 38, 39 grados. Claro. Vienen 8 meses en que no va a llover, de septiembre a abril, con 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, con olas de calor, con mucha evaporación. ¿Cómo va a resistir nuestra agricultura el 2020? Ese estudio es suyo, ¿no? Claro, esa cifra que nos puede explicar. Exactamente, ahí tenemos los datos de la... Esto es lo que ocurre hasta el... ¿Si quieres se pone de pie? Patricio, ¿el palito? Pues son datos que hiciste tú, ¿no, Patricio? Esto está lo que ocurrió hasta el 2019. Aquí estamos aquí. Toma ahí, para que haga clase usted, que es lo habitual. No, voy a hacer clase a los... No, perdón, lo de la espalda. Acá estamos. Vean ustedes que hacia atrás, la región del Maule, tiene, por lo menos del 2006 en adelante, ¿no? Tenemos un déficit de lluvia acá, ¿no? O sea, llevamos casi ¿Este es solo Maule? Este es para la región del Maule. Okay. Y yo he proyectado, haciendo un análisis estadístico, que hacia el 2020-2025, de continuar las condiciones actuales de estabilización del anticiclón del Pacífico, ¿no es cierto?, y de las condiciones de cambio climático, que podríamos continuar con esta sequía con menos porcentaje, pero continuar la sequía por lo menos hasta el 2025. Con menos porcentaje. Normalmente cuando hay una gran sequía, el año siguiente baja un poquito, después el año también baja, pero estos déficits eso sigue siendo harto déficit, ¿no? De todas maneras, porque si fuera el único año de sequía, no hay problema, pero si arrastramos 13 años, las napas subterráneas se han secado en el Maule, no hay agua potable en los APR rural, no hay pasto, se ha declarado zona de escasez hídrica, etc. Entonces a mí me preocupa el corto plazo, porque todas estas conferencias hablan hacia el 2020, 2050, pero ¿qué pasa en la zona central en los próximos 3 años? Ya, y entonces, según tu conocimiento, tú fuiste además a un país que son los líderes en el tratamiento de agua, ¿verdad? Como Israel. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque hablábamos de la carretera hídrica, ¿verdad? Muchos años. Muchos años. 10 años. O sea, según tú, no nos sirve. Ahora no nos sirve. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los efectos medioambientales que tendría? ¿Qué pasa también con hay que hacer estudios por lo menos de 10 años. Claro, para hacerlo. La Mínimo 10 años de estudio, primero. ¿Desalinización? También toma bastante años y es caro, ¿eh? Hay que tener recursos. Es que hay un concepto acá que es bueno plantearlo, perdón, Heraldo, que tiene que ver con la adaptabilidad. Adaptabilidad, exactamente. Y mitigación. Mitigación y adaptabilidad. ¿Por qué? Porque este escenario es irreversible. Irreversible. Lamentablemente déjeme decirle a las personas que ni aunque pasen 18 Trump por la Casa Blanca, esto se va a revertir. O sea, lo podemos frenar en la curva. Entonces, perdón, la pregunta es la siguiente para ambos.
¿cuánto de adaptabilidad hay hoy día en las propuestas políticas y científicas? Porque evidentemente este escenario no va a cambiar y tenemos que reorganizar nuestra economía, reorganizar nuestro consumo, reorganizar nuestras costumbres, y lo hemos hablado acá en el programa, a nivel doméstico todos los días, digamos, cómo podemos tener costumbres de utilización del agua a nivel doméstico y llevarlo esto a una estructura un poquito más macro. Yo te puedo responder desde el punto de vista climático, no soy político. Mira, actualmente los únicos mecanismos están los decretos de emergencia agrícola y los decretos de escasez hídrica, en los cuales el Estado le proporciona ayuda a estos agricultores. Eso es lo más inmediato que se hace. ¿Se fija? Y además que son leyes del siglo pasado, habría que reactualizar las leyes al siglo XXI para ayudar en mayor proporción a las personas. Decretos también de emergencia, ¿no es cierto?, de catástrofe, que estaba Valparaíso, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer una buena gestión hídrica en Chile. No hay una buena gestión hídrica, se pierde mucha agua, no hay balances hídricos en las cuencas para poder saber cuánta agua entra, cuánta agua se utiliza. Mira, la zona central de Chile tiene un embalse de agua subterránea que es muy rico y que se ha explotado poco. Patricio, ¿no? Perdona, y si pudiéramos hablar acerca de esta proyección que tú también hiciste, porque ¿qué podemos hacer ahí con la proyección de temperaturas en la zona central? Talca tuvo esto el 2016, 38,3 grados. Casi llegamos a los 40. Sí. Nos se nubló en la tarde y no logramos el récord. Pero, obviamente, si seguimos con la misma proyección y las mismas circunstancias de atrás, que no cambian, obviamente estas temperaturas extremas van a continuar sobre 37, 37, 39, 38. Y esto te genera mucha evaporación. Claro. Tú estás perdiendo 90 metros cúbicos por hectárea diarios en un cultivo. Y el agricultor tiene que redevolver esa agua ya no cada una semana, casi todos los días. Entonces, si hay restricción hídrica, la agricultura también se resiente porque la agricultura gasta el 80% es un muy buen del punto agua. que uno no pensaba. El 80% del agua. Si hay calor, mayor evaporación, hay que regar mucho más. Mucho más. Hay Por eso menos se dice agua. que se rieguen las horas que no hay sol. Claro. Y fíjate consideremos que cualquier los fruta tiene el 80% años... de agua. Claro, Cualquier fruta, el 80% de agua. Patricio, una cosa, yo creo, no sé qué opinas tú, yo creo, mirando este panorama que vemos ahí de temperaturas proyectadas al año 2025, claramente todas las medidas quizás de adaptabilidad son lentas. Porque si esperamos descarbonización al 2030, si esperamos carbón neutral al 2050, estamos atrasados, porque nosotros necesitamos ahora, de 2020 a solamente 2025, la ayuda estatal, claramente medidas más agresivas para poder quizás no llegar a ese panorama. Pero también hay que hacer cuidado de los glaciares, hay que ver el código de agua, porque hoy día los derechos de agua están privatizados y de repente el Estado tiene que comprarle a los privados derechos de agua para ir, digamos, al interior de la quinta región por la minería que está ocurriendo. Entonces hay un tema de el agua que se privatizó y que no es un derecho para consumo humano. Por eso, y para Heraldo, discúlpeme, pero hay que hacer... Yo no quiero caer en la desesperanza de Trump, digamos. O sea, sentir que porque Trump está en la Casa Blanca, todos somos, digamos, sujetos de su desinformación o ignorancia, como quieran llamarlo. Yo creo que hay que hacer una separación entre los discursos políticos, que sin duda son importantes, son señales que nos pueden preocupar, y lo que realmente los países están haciendo en materia de sociedad civil organizada, de ciudades. En el caso de Estados Unidos, uno tendría que revisar estado por estado cómo está la emisión de CO2, porque tengo entendido, ayer lo conversaba con un especialista en la tarde, me decía, sí, el discurso de Trump es muy agresivo, pero Estados Unidos ha ido disminuyendo en algo. Si uno revisa un poco la estadística, la situación de Estados Unidos hoy día es menos contaminante que hace unos años atrás. Y otros países que tienen un discurso político súper verde, la verdad es que en concreto no es tan verde. Y en el caso nuestro tenemos zonas de sacrificio, lo decía ayer el presidente Piñera, el caso de Quintero y Puchuncaví es grosero, o sea, realmente da vergüenza lo que ha pasado en la quinta región allí. Entonces, por mucho que el presidente Piñera efectivamente haga una suerte como de compromiso verde en la Asamblea, que me parece genial, pucha, si nos miramos nosotros aquí también tenemos deudas súper grandes en materia verde. Tenemos una deuda, no tenemos una ley de cambio climático, que todavía está en el Congreso, no tenemos reglamentos de cambio climático, no tenemos un código de agua todavía aprobado. ¿Hace cuánto está esa ley en el Congreso, Patricio, perdón? No sé, parece que está hace bastante años. ¿Cuál? La ley de cambio climático creo que lleva como 2 años, 3 años. No tenemos un código de agua actualizado, todavía está en el Congreso, el que tenemos del 81. Hay una discusión del código de agua justamente. Entonces, todavía estamos atrasados en las leyes porque los gobernadores y los intendentes no tienen mecanismos legales para actuar
porque tienen que pedir al gobierno plata para ayudar al agricultor y eso toma un tiempo porque hay que declarar zona de emergencia agrícola, hay que llenar un formulario alfa, tiene que probar el agricultor que perdió ganado, tiene que probar que no tiene agua, que no tiene, y ahí darle recursos. Profesor, me parece muy bien que el presidente Piñera esté poniendo este año, a razón de la COP, o desde el año pasado, entiendo, el acento allí. Pero, y nosotros tendemos a decir, bueno, Estados Unidos, los más contaminantes, Trump, en fin. Oye, los chinos llevan la delantera en electromovilidad y hoy día son investigadores interesantes en alternativas de transporte. Uno entiende que los chinos contaminan, tienen un modelo de desarrollo además muy cuestionable, pero bueno, han hecho una contribución allí. Habría que ver el caso de California, porque el caso de California es bien interesante. O sea, en algunos condados tienen una política de economía circular que funciona muy bien. O sea, hay que hacer la separación entre lo que realmente se está haciendo en materia digamos, de cambio climático en in situ, digamos, allí, y lo que estos gobernantes dicen en términos políticos. Yo creo que aquí falta una voluntad política fuerte y actualizada y hacerlo ya, porque llevamos ya 20 años de atraso y mientras más nos atrasamos, más van a ser fuertes los impactos, porque el clima es una probabilidad. Sí. Te fijas, en cualquier momento podemos tener en Chile, por ejemplo, 3-4 días de 40 grados en la zona central de Chile y quedar incluso con problemas de salud. Ojo, en Talca se están haciendo análisis de las personas con problemas de presión alta para ver qué podría ocurrir si hay 40 grados y cuántas personas podrían morir. Patricio. Entonces, estamos muy vulnerables frente al tema del cambio climático. Mira, varias cosas. Te iba a hacer una pregunta, pero me quiero centrar también en este titular que dice: Gobierno anuncia Mesa de Unidad Nacional por Crisis Hídrica. Estará conformada por exmandatarios. Entonces, mi pregunta apunta a lo siguiente. Tú hiciste un análisis que viene desde el año 2000, ¿cierto? Yo no sé cuántos gobiernos, no me quiero... O sea, voy a salirme del tema político, pero ¿cuántos gobiernos han pasado desde el año 2000? Si este estudio está desde el año 2000, o cuántos deben haber, uno dice, ¿por qué si se planifica? Por ejemplo, Santiago o Chile, en distintas comunas, tienen planos reguladores, ¿cierto? Y uno dice, si uno analiza 30 años y dice, oye, Santiago va a crecer exponencialmente en tales sectores, por lo tanto tenemos que planificar a futuro, en 30 años más, una carretera que pase por aquí o un camino que pase por allá, porque esto va a crecer y lo van prediciendo. ¿Por qué no pudo ser así en materia de clima? Porque las autoridades tomaban estos estudios y prácticamente decían que eran alarmistas, que finalmente no creían en la ciencia, ¿no? Muchos de ellos. Yo la primera charla que di respecto al cambio climático la di ahora en agosto, con la Intendencia del Maule, está el intendente presente, di la charla sobre esta realidad que se nos venía encima. Y él escuchó muy atentamente. ¿Por qué no fuiste oído? ¿Sabes lo que se va a hacer ahora, lo que se va a hacer ahora es una mesa de trabajo para ver cómo se enfrenta sobre la marcha ya, con 20 años de atraso, este 2020-2021, que a mí me preocupa mucho por la escasez hídrica en la zona central y los golpes de calor. Pero Heraldo, el problema es el siguiente. Yo estuve en la cumbre mundial de Río del año 92. Fui parte de la delegación de Chile, donde por primera vez los temas ambientales fueron colocados a escala mundial y en una discusión seria. Y de ahí salieron algunos instrumentos importantes. Pero en ese momento todavía existía esta idea, bueno, si los países desarrollados se desarrollaron y contaminaron, ¿por qué nosotros, países en desarrollo, nos vamos a restringir, impedir de seguir el mismo camino? Tenemos el derecho a contaminar porque queremos desarrollarnos. Entonces la idea de un desarrollo sustentable todavía no estaba como es hoy día, que es una suerte de consenso, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que crecer, que tenemos que crear empleo, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar los recursos naturales, el medio ambiente y a la gente. Patricio dice que esta evidencia está hace un rato ya, no es hoy. Es verdad, pero lo que pasa es que finalmente yo creo que hoy día la evidencia científica que siempre ha existido, pues los científicos nos han estado diciendo esto hace rato, hoy día finalmente ya por las tragedias naturales, ya la tenemos presente. Es tan evidente que hoy día no se puede dejar de lado y hoy día ya entonces es una emergencia política. No explotó en la cara, es como el tema, el comercial allá viene la lava, no, si no viene, no, y al final ahora, yo soy menos pesimista, porque José Antonio decía algo que creo que es importante. Si caemos en la desesperanza, bueno, no podemos hacer nada. Pero yo, por ejemplo, he estado yendo a hablar a escuelas con niños de educación básica y algunos de media, hablarles del cuidado del océano.
y veo un interés, veo un conocimiento, veo una inquietud. Y ellos dicen, bueno, entonces, ¿dónde? Porque les he hablado del plástico en los océanos como uno de los daños principales al océano. Y ellos dicen, bueno, yo quiero acumular el plástico, ¿y dónde los llevo? ¿Dónde están los puntos verdes en mi comuna? No los hay. En algunas comunas sí, en otras no. Pero hay ahora la idea de empezar a separar la basura, lo orgánico, del plástico para reciclarlo. Entonces requiere un cambio, muy bueno. No solo acción de los gobiernos, que es fundamental, primaria, pero también de las personas en su comportamiento. Y eso está empezando a ocurrir, y yo tengo más confianza en los niños que en las actuales generaciones. Necesitamos el cambio de las personas, pero también necesitamos el apoyo. Hay comunas en que no tienen puntos limpios, hay comunas que llevan las cosas y me dicen, no, esto no lo recibo, tiene que ir a la comuna del lado. Hay gente que no tiene vehículos. Así es. Entonces tenemos que facilitarle también la pega a la gente. En Chile te cobran por sacar la basura, en Europa te pagan por reciclar. Esa es la gran diferencia que tenemos. Estuve en la cisterna y me contaban que en algunas escuelas separan el plástico, pero llegan los camiones de la basura y se meten todo de vuelta, digamos. Entonces, efectivamente... Y eso no lo puede hacer la gente. Oiga, Heraldo, usted dice que tiene la confianza en los niños, en las nuevas generaciones. Y sin embargo, ayer veíamos un conmovedor discurso de Greta Thunberg que justamente dice eso. Ustedes tienen la confianza puesta en nosotros y esto es muy injusto porque nosotros estamos sufriendo todo el daño que las otras generaciones más adultas han causado en nuestro planeta. ¿Qué le parece? Ella como líder y además sus propias palabras. Mire, le invito a que la escuchemos de nuevo y luego comentamos. It's all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Extraordinario. Yo creo que tiene toda la razón, francamente, y es admirable lo que ella ha hecho, y me parecen miserables los ataques que ella ha recibido. Pero Heraldo, ¿qué le decimos a estas generaciones más jóvenes? La responsabilidad es nuestra, y por eso que tenemos que actuar. Y algunos tratamos de hacer lo que es posible dentro de nuestro ámbito. Por ejemplo, en materia de océanos, ¿qué es lo que hemos hecho? Por lo menos lo que nos dedicamos algunos años atrás, a crear áreas marinas protegidas. Chile tiene la mayor cantidad de áreas marinas protegidas en toda América. Y eso gracias a que dijimos hay que conservar el mar porque el mar es un regulador del clima. Y tenemos áreas marinas protegidas que en 4 años se extienden a 1.450.000 kilómetros cuadrados. Partimos con las islas Desventuradas, Juan Fernández, Isla de Pascua, Rapa Nui, y llegamos al Cabo de Hornos. Nunca se había hecho eso en la historia de Chile. Esa es una contribución que estamos haciendo, que hicimos. Ese es el tipo de cosas que debiéramos estar haciendo. Pero ella tiene razón, la responsabilidad es de los adultos. Ella llama a los adultos a asumir nuestra responsabilidad para que ellos y sus hijos no tengan que pagar las consecuencias de la inacción nuestra. ¿Sabe lo que pasa? Que es súper interesante lo que dice Greta, porque ayer nosotros teníamos una discusión en un chat de amigos, de todos, estamos hablando de personas que tienen 45 años y que tienen hijos adolescentes, preadolescentes también. Y que decían, algunos decían, esta cuestión también hay un speech súper agrandado por los medios de comunicación y todo. Resulta que yo a veces estoy haciendo un asado y llegan mis hijos a decirme, papá, ¿cómo podía estar haciendo un asado? ¿Cómo podía estar comiendo carne? Entonces, se siente también de que de alguna manera esto se ha llevado a un extremo. Sin embargo, si no viéramos palabras como esta, o sea, si no hay alguien que golpea la mesa y que es una menor de edad, que en el fondo dice, yo podría estar en el colegio y estoy aquí, y resulta que ustedes privilegiando sus intereses económicos, es decir, mirándose el ombligo, viendo el dinero, viendo todo el tema del poder adquisitivo, cómo genero más,
resulta que soy yo la que tengo que estar aquí dando la cara cuando podría estar yo teniendo otra vida. Me robaron mis sueños. Me están robando mis sueños. Entonces, si no hay alguien, perdona que sea tan majadero, que hable tan duro como lo hace ella, que además es una menor de edad impacta, ¿quién? ¿Quién está dispuesto a renunciar y decir, ok, por ejemplo, nosotros vamos a dejar de percibir tanta cantidad de dinero porque resulta que vamos a explotar menos el agua? Estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor es súper tonto lo que estoy diciendo. O de repente vamos a producir menos petróleo. ¿Quién hace el costo? ¿Quién? Bueno, pero resulta que si tú empiezas a invertir en una economía sustentable, vas a tener mejores réditos económicos. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales te están exigiendo productos producidos de manera verde, de manera sustentable. De modo que al final hay que vincular el que sea un buen negocio, el ser sustentable, el proteger el medio ambiente. Esa es la vinculación que hay que hacer. Y hay muchas industrias a nivel mundial, bueno, la electromovilidad es una de ellas, que está haciendo las inversiones porque saben que eso es lo que viene. O sea, el crecimiento sustentable hoy día, el crecimiento no puede ir sino de la mano de la sustentabilidad. Claro, porque te van a exigir los mercados internacionales cuál es tu huella de carbono para producir determinado producto que tú lo colocas en un mercado internacional. Y la gente entonces va a exigir productos que sean sustentables y eso entonces te obliga a invertir en conservación, en desarrollo sustentable. ¿Está en manos del consumidor o requiere de una política pública y gubernamental? No, requiere una política pública, pero los propios privados se están dando cuenta, los privados se están dando cuenta. Por eso que tenemos hoy día una discusión entre los empresarios chilenos. Exacto. La mayoría está diciendo, no, hay que ir por el camino de la sustentabilidad, porque eso es lo que viene. Y para poder vender a nivel internacional hay que invertir en protección ambiental.